Bien, vamos a continuar con el segundo video. Bueno, en en este ejercicio de BD promedio, de promedio de las columnas, era promedio de sueldo de aquellas personas cuyo sexo era masculino, con fecha de ingreso entre los años 2010 y 2015. Entonces nosotros hemos planteado primero la columna sexo, fecha de ingreso y otra vuelta fecha de ingreso. ¿Por qué? Para que Excel procese toda esta operación, lo tenemos que repetir dos veces fecha de ingreso, porque tenemos una fecha de inicio y una fecha final. Y fecha de ingreso es la fecha de ingreso de todas las personas. Entonces hay personas que han ingresado en un rango de 2010 a 2015. Entonces, para que Excel lo procese, ¿no? Lo procese, entonces debe que aparecer de esta manera, ¿no? Tenemos que plantearlo de esta manera. El campo sexo, fecha de ingreso, la fecha de inicio, 2010, que empieza del 01 al 01 hacia adelante de 2010 y termina a partir del 31 del 12 de 2015. Entonces, esto tenía que ser la fecha de inicio y la fecha final. Bueno, aquí en la celda, en este caso, la celda F37, ¿sí? La celda F37, vamos a indicar lo siguiente. Aquí sería igual, ¿no? En la celda F37 igual BD promedio, siempre la base de datos siempre va a ser, en este caso, el dato 01, ¿sí? Coma, punto y coma, ¿sí? Coma o punto y coma. Y bueno, seleccionamos la hoja base. Entonces seleccionamos aquí de la hoja base la celda H1. Y luego de haber seleccionado la celda H1 de la hoja base, coma o punto y coma. Regresamos a la hoja B promedio y seleccionamos todo este rango. B37, D38. Lo cerramos y Enter. Ya está. Ese es el promedio de campo sueldo que tiene todos estos criterios, ¿no? El sexo masculino, la fecha de ingreso, desde 2010 hasta el 2015. A ver, vamos aquí, vamos a hacer un filtro, ¿sí? Un filtro. Aquí en datos, filtro. Bien, primero sexo masculino, ¿no? Sexo masculino, ya está. Ya. Luego, fecha de ingreso es de 2010 a 2015. Entonces seleccionamos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ya está. Aceptar, y bueno, seleccionamos, nos ubicamos en la celda H5, Control Shift, fecha abajo, ya está. Y bueno, si se dan cuenta ustedes, vean esta parte, en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior de tu pantalla, ¿sí? Aquí está el promedio, ahí, este es el promedio, 55.412,668712. A ver, 5.412, vamos aquí, 5.412, ¿no? Y 6687, ¿no? Bueno, 66, bueno, lo está redondeando, pues, ¿no? Lo está redondeando automáticamente, ya, pues, ¿no? Obviamente es el 6, lo redondea, porque aquí hay número 8, ¿sí? Lo redondea a 7. Entonces, automáticamente ya está. ¿Sí? Ya está solucionado la pregunta. Sexo masculino entre el año 2015, 2010 a 2015, ¿no? Le quitamos el filtro. Ya está. ¿Sí? Entonces calculamos el promedio de todo este criterio.
A ver, más ejercicios aquí. Ya, muy bien. Muy bien, hemos calculado entonces los promedios en la hoja B de promedio. Ahora vamos a eh, seleccionar la hoja B de Max. Bien, B de Max es como la función Max, ¿sí? Como la función Max. ¿Cuál es la diferencia? Siempre las funciones de Excel básico se trabaja a nivel de rangos. En cambio, las funciones de base de datos se trabaja a nivel de base de datos. Si por ejemplo aquí digitamos 10, 100, ¿no? 20, bueno, ahí el máximo valor de este rango es 100, ¿sí? Pero aquí si trabajamos con max, igual max, o sea, el máximo valor, ¿no? De todo este rango sería 100. Pero recuerda, pues, ¿no? Que ¿cómo se llama? Hay que hacer la diferencia, ¿no? Que la función b de max, esta función b de max, ya, esta función trabaja con rangos. En este caso, el rango de inicio, o sea, el rango es un conjunto de celdas seleccionadas. La celda de inicio es 5, ¿no? Es 5, o sea, mejor dicho, es 10. Y la celda final es 7, ¿sí? Es el 20. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es, de este rango, hallar el máximo valor. Y el máximo valor, en este caso, es 100. Pero esa es la función max. Simplemente igual max y tu rango es 5, es 7. Y automáticamente de este rango seleccionado, lo que hace es obtener, ¿no? Y lo imprime en una celda específica el valor máximo. En cambio, en vez de max es diferente, ¿no? O sea, es la misma idea, pero la forma de trabajo es diferente. Lo que hace es también calcula el máximo valor de un campo, ¿sí? El máximo valor de un campo que se encuentra en una base de datos. Entonces aquí siempre vamos a tener tres argumentos. Primero, la base de datos, el nombre del campo que pertenece a la base de datos y los criterios, ¿sí? Los criterios. Entonces, siempre las funciones de base de datos siempre tienen tres argumentos. Primero, la base de datos. Segundo, el nombre del campo. Y tercero, los criterios. Entonces, obviamente, pues no, si tienes miles de registros, yo te recomiendo que trabajes con BDMAX y no con Max. Claro, ¿cuál es la diferencia? Es que BDMAX trabaja a nivel a nivel de base de datos y es más rápido, ¿no? Imagina que tienes 5.000 registros, vas a seleccionar los 5.000 registros, ¿no? Entonces, con la función simplemente BDMAX, ¿qué seleccionas? El nombre del campo, simplemente seleccionas el nombre del campo y listo, te evita la cantidad de filas que hay o que existan y te lo hace en forma rápida, ¿no? Obviamente la función BD Max es más potente a nivel de base de datos respecto con la función max, ¿sí? Entonces esto, bien, vamos a ver. Dice, máximo sueldo de aquella profesión, ¿no? Es igual a economista, ¿no? Entonces aquí, a ver, aquí, profesión, lo copiamos y bueno, en la hoja de Max lo pegamos. Ya, aquí dice que la profesión sea economistas, pero vamos a ver cómo está en la base de datos. ¿Cómo está economista? ¿Está en plural o singular? ¿Sí? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No lo veo. Fácil. Si no lo veo, porque hay bastante información, a un filtro. ¿Sí? Aquí está, economista, en singular. Sí, ahí está. Listo. Quito el filtro, economista. Entonces aquí la profesión es economista.
economista. Muy bien. Entonces vamos a calcular el máximo sueldo, ¿sí? El máximo sueldo de la profesión economista. A ver, entonces aquí igual B de max, abre paréntesis, data 01, coma o punto y coma, seleccionas tu base, la hoja base, y lo que te pide es el máximo sueldo. O sea, selecciona la celda H1. Luego de haber seleccionado la celda H1, ¿no? Luego de haber seleccionado la celda H1, coma o punto y coma, y regresas a la hoja B de Max. Y aquí seleccionas este rango. C6 a C7. Y listo, el máximo sueldo del grupo de profesión de economista es 9.980. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un filtro. Economista. Y bueno, pues acá están los sueldos, ¿no? Pero para que sea mejor, vamos a ordenarlo, ¿no? Aquí, mira. Ordenamos de mayor a menor. ¿Sí? De mayor a menor. Ahí está, 9.980. ¿Sí? Lo ordenamos de mayor a menor para el máximo sueldo. Ahí está. De todos los economistas, el máximo sueldo es 9.980. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí está. Entonces, ahí está, 9.980, ¿no? Ya está. El máximo sueldo de la profesión economista. Ya, aquí hay una especie de... ¿Quién gana más? ¿El ingeniero o el médico? Algo así. Dice, ¿no? El máximo sueldo de aquella profesión que sea ingeniero o médico. Por eso digo, ¿no? Puede ser que ingeniero aquí, por ejemplo, ¿no? El ingeniero, el máximo sueldo de los ingenieros, hay 30 ingenieros y uno de los 30 ingenieros, vamos a suponer que gane 30.000, es decir, ¿no? 30.000. Y el grupo de los médicos, otro gane otra cantidad, 25.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te piden? ¿Cuál es el máximo sueldo del grupo ingeniero y el grupo médico? Digamos, entre los ingenieros, el máximo sueldo, el del grupo ingeniero es 30.000. Ya está. ¿Ya? Y del grupo médico es de 25.000. Ahora aquí, entre estos dos máximos, entre estos dos valores máximos, ¿cuál es el máximo? Bueno, en este caso sería 30.000. Sí, claro, porque obviamente entre los máximos, ¿sí? Máximos valores, ingeniero médico, ¿cuál es el mayor? En este caso es 30.000. ¿Sí? Entonces el valor máximo entre uno de los dos, ¿sí? Es 30.000. Entonces eso es lo que tenemos que ver, cuál es el máximo, el valor máximo respecto a sueldo, pues, ¿no? Respecto a sueldo de ingeniero o médico, ¿sí? Entonces, uno de los máximos valores de sueldos se debe que imprimir aquí. Vamos aquí. O sea, aquí, profesión, esto que está aquí lo copiamos y aquí lo pegamos. Entonces, aquí tenemos condiciones, ¿no? Uno que sea ingeniero, ¿no? Ingeniero, ¿sí? Y otro que sea médico. ¿Ya está? Ajá. Entonces tenemos dos condiciones en una sola columna. Dos condiciones en una sola columna. Ahora nos ubicamos aquí en la celda G14 y digitamos igual B de max, ¿sí? B de max, sale paréntesis, data 01, data 01, coma o punto y coma, él quiere hallar el máximo sueldo
A ver, después de la coma, punto y coma, selecciona la hoja base y selecciona la celda H1. Luego de haber seleccionado la celda H1, coma o punto y coma, y regresas a la hoja B de Max y seleccionas C13, C15 y cierras paréntesis. Enter. Y ese es el máximo sueldo entre ingeniero y médico. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos ubicamos aquí, hacemos un filtro, ingeniero y médico, ¿no? A ver. Quitamos aquí, ingeniero y médico. Vamos a chequear. Ya, a ver. Entonces aquí, quitamos, en este caso, aquí vamos a ver los 10 mejores. Ahí está. Mira, los 10 mejores. Vamos a poner los 10 mejores, aceptar. Ahí está. Listo. ¿Y en mayor? 9.980. ¿Sí? Está. 9.990, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, a ver. Aquí está, pues. Ahí está. 9.990. Sí, el mayor, digamos, los tres mejores sueldos, pues, ¿no? En este caso, aquí, en filtro de números, 10 mejores, ¿no? Y bueno, ahora podemos poner los 10 inferiores, ¿no? Mira, los 10 inferiores, aceptar, y es 800, pues, ¿no? Entonces, es una forma de ver cuál es digamos, los 10 mejores, ¿sí? Los 10 mejores, vamos a poner 10 mejores. Y bueno, ¿no? Vamos a quitar el filtro, entonces, vamos a quitar el filtro. Ya está. Y para ver el máximo sueldo, lo que quitamos entre ingeniero y médico, ¿no? Y como es inmensa la cantidad de registros, bueno, ¿no? Aquí en sueldo, filtro de número y dice 10 mejores. 10 mejores, tal como está lo dejas, aceptar. Y bueno, acá está. ¿Cuál es el máximo valor? 9.990. Entre médico e ingeniero, ¿no? Entonces el ingeniero está ganando 9.990. Y justamente eso es lo que nos calcula aquí, 9.990. Entre ingeniero y médico, el máximo valor es 9.990, que corresponde a, al ingeniero que tiene toda esta información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es fácil calcular el máximo valor, ¿sí? El máximo valor entre ingeniero o médico, ¿no? El máximo valor. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, miren cómo está aquí. Aquí está dos condiciones en una sola columna y aquí hay tres condiciones en diferentes columnas. ¿Sí? Aquí en forma vertical y aquí en forma horizontal. Dice máximo sueldo de aquellos que tengan hijos, sexo masculino y contador. Algo parecido como B de suma, pero ¿no? B de suma por ahí, ¿no? O digamos B de promedio, pero ¿no? ¿Sí? Algo así, ¿no? El mismo enunciado, mejor dicho, ¿no? Ahí está. Promedio de sueldo de aquellos que tengan hijos, sexo masculino y abogado, ¿no? Lo mío, máximo sueldo de aquellos que tengan hijos, sexo masculino y contador. En este caso, al contador. Se cambia simplemente nada más, en vez de abogado, contador. Bien, entonces, aquellos que tienen hijos. A ver, hijos. Lo copiamos esto y aquí lo pegamos. Ya. Sexo, en este caso sexo aquí. Lo copiamos y aquí lo pegamos. Y que sea contador, ¿no? Entonces aquí, profesión, lo copiamos y aquí lo pegamos. Y listo. ¿Sí? Entonces tenemos las columnas, ¿no? Ahora faltan los elementos de esta columna, ¿no? Los criterios.
Ya que tengan hijos mayor que 0, ya está. Que el sexo sea masculino, M. Profesión contador, contador. Ya está. Listo, ya están nuestros criterios. Ya se definió los criterios. Listo. Lo que queremos saber, el máximo, ¿cuál es el máximo sueldo que, ¿no? que tenga estos criterios? Entonces aquí en la celda G21, igual B de max, data 01, ¿sí? Eh, ya, a ver, aquí de data 01, coma, o punto y coma, base, el sueldo, H1, y aquí puedes haber seleccionado la celda H1, punto y coma, y regresas a la hoja B de max, y seleccionas el rango, B20 a B21, y cierras paréntesis, y listo, enter, y ese sería el máximo sueldo. Vamos a ver aquí con los filtros, si es verdad. Y vamos a chequear. Ya, primero que tengan los hijos, que tengan hijos, pues, ¿no? En este caso, sin filtro, mayor que 0, ¿no? Que 0. Sexo masculino. Y la profesión era contador. A ver aquí, profesión, contador. Listo. ¿Qué queremos? Queremos el máximo sueldo. Bueno, pues lo ordenamos el campo sueldo, lo ordenamos aquí, mira. Clic, ordenar de mayor a menor. Ya está. ¿Cuál es el máximo? 9.980. ¿Sí? Ahí está, 9.980. El máximo sueldo, ¿no? Entre estas condiciones, ¿sí? Del campo sueldo. ¿Sí? Ahí está. Tiene hijos, todos son masculinos, profesión contador, y bueno, hay varios sueldos diferentes. Y el sueldo máximo, para que tú lo veas, lo ordenas de mayor a menor, y ahí está, 9.980, ¿no? Cumple, pues, ¿no? Cumple, masculino, contador y tiene hijo, ¿no? Y su sueldo máximo es 9.980. ¿Sí? Entonces, ya hemos chequeado, ¿sí? La parte, ¿no? De los criterios, ¿no? Quitamos el filtro y listo. Ujú. Vamos a ver a la pregunta 4. Dice, máximo sueldo. Vamos aquí. Ahora sí. Máximo sueldo de aquellos abogados con fecha de ingreso a partir de 2010. Bien, esto ya te parece ya familiar, ¿no? Bueno, primero profesión, ¿sí? Profesión, copiamos y lo pegamos, ¿sí? Lo pegamos. Y fecha de ingreso también, fecha de ingreso también, fecha de ingreso, ya está. Aquí nos dice que la profesión es abogado, abogado, y que fecha de ingreso sea a partir de 2010. Bueno, considero el mayor igual el 01 del 01 2010. ¿Está? ¿Listo? Entonces, a partir del 01, mayor o igual, obviamente, a partir del 1 hacia adelante, ¿no? A ver, el máximo sueldo. Veamos. Nos ubicamos en la celda G28, igual B de suma, data 01. En este caso, digitas coma o punto y coma, selecciona la hoja base y seleccionas la celda H1. Luego, ahí digitas punto y coma o coma. Luego seleccionas la hoja B de Max
y seleccionas el rango C28, D29 y cierras paréntesis. Enter. Ahí está. El máximo sueldo de acuerdo a estos criterios. ¿Sí? De acuerdo a estos criterios. A ver, entonces, acuérdate de 2010 hacia adelante, ojo. ¿Sí? Entonces aquí, vamos a ubicarnos aquí en la ficha datos. Filtro. Abogado, ¿no? Primero que es abogado. Muy bien. Abogado, profesión. Ujú. Ahí está. Del 2010 hacia adelante. ¿Sí? Entonces seleccionamos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Listo. Luego aceptar. Ahora, ¿cómo visualiza el máximo sueldo? Bueno, te ubicas aquí, clic y seleccionas de ordenar de mayor a menor. Ahí está. El máximo sueldo, 9.630. ¿Sí? Ahí está. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Un ratito, un ratito, un ratito. Oh, abogado era, ¿no? A ver, a ver, a ver. Abogado. Es mayor. A ver. Criterio, criterio, criterio. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Y aquí, ordenar de mayor a menor a mayor, es esto. Y ordenar de mayor a menor. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí? Mayor igual 1, 1, 1, 1, 2010. A ver. Sí, lo que pasa es mi cuenta, no era BD Max, he digitado BD Sumo. Entonces, claro, estamos sumando, pues, ¿no? Entonces aquí sería BD Max. Sí, BD Max. Ahí está, 9.630, ¿no? Sí, yo había digitado por error la emoción. Seguro la emoción. BD Suma. Bueno, es BD Max. ¿Sí? BD Max. BD Max. Vamos a repetir la otra vuelta. ¿Sí? Igual. Bueno, primero te ubicas en la celda G28. ¿Sí? En la celda G28. Y bueno, aquí digitamos igual BD Max. BD Max. ¿Está? Base de datos. Base de datos. Data 01. Coma o punto y coma. Como te digo, ¿no? El laptop. No soy compatible con ellos. A ver, data 01, coma, punto y coma. Luego selecciona la hoja base y selecciona, selecciono H1, la celda H1. Y aquí digitas coma, después de haber seleccionado la celda H1, luego te ubicas en la hoja B de Max y marcas o seleccionas el rango, ¿no? C28 de 29. Listo, 9.630. Ya está. Bueno, ahí está el máximo valor de profesión abogado a partir del año 2010. Y justamente aquí está, 9.630. ¿Sí? Entonces, primero profesión abogados, ajá, y fecha de ingreso a partir de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ¿no? Aceptar. Y aquí, pues, ¿no? Clic en esta parte, lo ordena de mayor a menor y hasta el mayor sueldo, ¿no? 9.630, ¿no? ¿Sí? 9.630. También quitas el filtro y listo. 9.630. El máximo valor de profesión abogado a partir del año 2010. Y la quinta pregunta. A ver.
Aquí ya tenemos cuatro campos, o sea, cuatro campos o cuatro columnas, ¿no? Con diferentes criterios. El máximo sueldo de aquellos economistas, sexo femenino, o fecha de ingreso entre los años, bueno, 2010 y 2015. Bueno, profesión, ya está. Copiamos esto y lo ponemos aquí. Ya está la profesión. ¿Qué más? El sexo, ya está. Nos ubicamos aquí, copiamos la celda de la columna sexo y lo ponemos aquí. ¿Qué más? La fecha de ingreso, que lo copiamos aquí en esta parte, no hay problema. ¿Sí? Lo copiamos y lo pegamos. ¿Sí? Aquí también vamos a copiar la celda derecha y listo. Se debe que repetir fecha de inicio y fecha final. Bien, profesión abogado. Economista. Economista, ¿no? Profesión economista. Ya está. Sexo femenino, ¿no? F. Fecha de ingreso entre los años 2010 y 2015. ¿Ya? 01. Un ratito aquí sería mayor igual 01 slash 01 slash 2015, ¿no? Ya está. ¿Qué más faltaría? La fecha final. En este caso, de 2015 sería menor igual el 31 del 12 del 2015. Aquí 2010, correcto, aquí el 2010, 2010. ¿Sí? Ahí 2010, ¿sí? Fecha de ingreso a partir del 2010 hasta el 2015. Ahora sí. Seleccionamos. Bueno, lo centramos, ¿no? Ya está. Ya está. Ahora en el resultado, ¿sí? En el resultado sería igual B de max. B de max. El máximo valor. B de max, abre paréntesis, data 01, coma o punto y coma, y luego seleccionas la hoja base y seleccionas H1. Luego de haber seleccionado H1, hay que digitar coma o punto y coma. Luego seleccionamos B de max y seleccionamos todo este rango. B35, E36. Cierra paréntesis, siguiente, ya está, es el máximo valor. Vamos aquí entonces 9910. A ver, vamos a hacer un filtro. Aquí en filtro, primero nos dice que profesión sea economista. Ya, profesión economista. Listo. Economista. Ya está. ¿Qué más nos dice? Que el sexo sea femenino. Muy bien. El sexo es femenino. Ya está. Perfecto. Las mujeres. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué más? Que esté entre 2010 y 2015, ¿no? Muy bien. Entonces la fecha de ingreso sea 2010 a 2015. Entonces aquí seleccionamos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ya. Todo este criterio. ¿Cuál es el máximo? El máximo sueldo. Entonces, en el campo sueldo aquí, en esta flecha, seleccionamos ordenar de mayor a menor. Esta, 1910. El máximo sueldo. ¿Sí? Ordenar de mayor a menor. Ahí está, 9910. Sexo femenino. ¿Sí? El ingreso, obviamente, pues, ¿no? Está en rango de 2010 a 2015, 2012, 9.910. ¿Está? 9.910. Muy bien, listo. Entonces la función B de max ya está explicado con varios casos, ¿sí? Con varios casos. Ahora vamos a ver la función B de extraer.
Bueno, nos ubicamos en la hoja B de extraer. Ahí está. Muy bien. La función B de extraer extrae datos de una base de datos. ¿Sí? Siempre recuerden, ¿no? Que siempre cada función que contenga la función de base de datos siempre tiene BD, ¿no? De base de datos, ¿no? Y el nombre de la función, B de extraer. Entonces, bueno, en castellano sería igual B de extraer. ¿Sí? Y bueno, siempre va a tener, la función de base de datos siempre tiene los tres argumentos, ¿no? Eh, base de datos, el nombre del campo y los criterios. ¿Sí? ¿Cuál es tu criterio para extraer dicho dato, ¿no? Que se encuentra en un campo. A ver. Entonces aquí dice, extrae el sueldo del empleado cuyo código es, bueno, este código. Entonces vamos a ver aquí, campo código, copiamos y lo pegamos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me pide? Me pide, selecciono todo este código y lo copio y lo pego. Ya está. Deseamos extraer el sueldo de ese empleado. El sueldo. Entonces aquí igual b de extraer la base de datos, el data 01, ¿sí? Data 01, coma o punto y coma, luego seleccionas tu hoja base, que sería sueldo, H1, luego de haber seleccionado la celda H1, coma o punto y coma, te ubicas en la hoja B de extraer, ¿sí? En la hoja B de extraer, y selecciona tu criterio, B6, B7, y cierras paréntesis, B6, B7, y cierras paréntesis, enter, y listo. Ese sería el sueldo de ese empleado que tiene ese código. A ver, vamos a filtro, código. Bueno, para hacer la vida más rápida, copiamos esto, copiamos el código, lo copiamos, ya, en base, y aquí lo pego. Aceptar, ya está. Ahí está. 1560, el sueldo de esa persona que tiene ese código. 1560, a ver, ahí está, 1560, automáticamente. Quitamos el filtro y listo. Ya se extrajo el sueldo de esa persona. Bueno, aquí hay varias preguntas. ¿Sí? Aquí hay varias preguntas. Dice la número 2. La número 2 que dice extraer el lugar de nacimiento del empleado de código, ¿sí? De este código, ¿no? Entonces, primero copiamos el campo código, ¿sí? Lo pegamos. Listo. Ahora te dice que esta persona tiene un código. ¿Ya? Copia el código y lo pegas aquí. Ya está. Lo centras, pues, ¿no? Si gusta, que sea más bonito, ¿no? Ahí está. Bien. Aquí dice extraer el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento de esta persona, ¿no? Entonces aquí, bueno, igual de extraer
B de extraer, ya está. Data 01, data 01, de la base de datos, el nombre del campo que nosotros queremos extraer, el lugar de nacimiento. Entonces, digitas coma o punto y coma, seleccionas base y seleccionas C1, que es, no, disculpa, lugar de nacimiento, D1, D1, que es el lugar de nacimiento. Luego de haber seleccionado D1, coma o punto y coma. Luego te ubicas en la hoja B de extraer y seleccionas el rango B15, B16. Y listo. ¿Está? Es Huancavelica. Entonces, esta persona vive en Huancavelica en este caso. Vamos a ver si es verdad. Vamos a copiar este código. Vamos aquí a base. Y hacemos un filtro, ¿no? Un filtro. El código. Y está. Efectivamente. Vive en Huancavelica. ¿Sí? Vive en Huancavelica. ¿Ya está? ¿Sí? Es una forma, ¿no? Ya está. Listo. Quitamos el filtro. Ya está. Vamos a quitar el filtro. Muy bien. La segunda pregunta dice, extrae la profesión del empleado con fecha de nacimiento. Esta es la fecha de nacimiento. Muy bien. Entonces aquí, en base, en C1, lo copiamos y aquí lo pegamos. Fecha de nacimiento. Bien, aquí la tercera pregunta, copiamos esto, lo copiamos y lo pegamos. Ya está. Fecha de nacimiento, 29/11 de 1987. Seleccionamos el 19, igual B de extraer, ya, data 01, la base de datos, ya, coma o punto y coma, te ubicas en la hoja base. ¿Y qué es lo que nos piden? A ver, ¿qué es lo que nos piden? Data 01. La profesión del empleado, muy bien. La profesión del empleado con fecha de nacimiento, perfecto, del 29/11 de 1987. Entonces, en esta celda 19 igual voy a extraer data 01, coma, ya, en este caso la profesión sería E1 y luego seleccionas, digitas, coma o punto y coma. ¿Está? Y luego marcas, te ubicas en B de extraer, en la hoja B de extraer, seleccionas B19, B20, ¿está? Cierras paréntesis, enter. Ajá, muy bien, perfecto. A ver, a ver. ¿Por qué? A ver, bien, claro, me sale valor como error porque, bueno, acá he seleccionado mal. He seleccionado B20 nada más. Tengo que seleccionar B19. Bueno, tengo que borrar esto aquí, esta parte, lo borro. Y selecciono B19 hasta B20. ¿Sí? Seleccioné B20 y por eso me sale el error. ¿Sí? Ahora sí, ya mira, si yo selecciono B20 y no menciono el campo fecha de nacimiento, porque B19 es fecha de nacimiento o fecha de nacimiento, entonces si no menciono el nombre de ese campo, no es lo que me sale, ¿no? Entonces, esta función va a buscar el campo o la columna. Entonces, por eso es el error en este caso, ¿no?
Entonces aquí tenemos que seleccionar el campo y el valor, la columna y el valor. Cierro paréntesis y listo, ¿no? Es abogado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una copia de esto y nos ubicamos aquí en base y vamos a decir, ¿verdad? ¿No? Vamos a chequear fecha de nacimiento. Bueno, yo lo tengo copiado, lo pego. Y ya está. Ajá. ¿Necesito? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es 29 del 11. Vamos a ver. 29 del 11. 29, a ver. Fecha de nacimiento. 29. Ya para empezar, que es de 1987, ¿no? Ya está. 29 del 11. 29, 11. 29, 11, 29, 11. Ya. Del 87 de noviembre. Ya está. Y es del 11. Noviembre. A ver, para no. Ya está. Del 11. Ya está aquí. Noviembre 11. Sí, pero a ver, a ver, a ver. Ah, me faltó, pues. Me faltó. No, sí, pues. Es vencimiento, 29 de vencimiento, abogado, ¿qué? Está bien, está bien. A ver, 11. A ver, a ver, a ver. Voy a borrar el filtro. Voy a borrar el filtro en este caso. Filtro de fecha. Es igual a. Ya ahí lo pego. Ahí está. Listo. Justamente esa abogado, ahí está. Fecha de nacimiento es abogado. ¿Sí? Simplemente hay que seleccionar la opción correcta, ¿no? Entonces aquí lo que he hecho es copiar esta fecha, ¿no? Me ubique en base, activo el filtro, en fecha de nacimiento, selecciono filtro de fecha y es igual a, y ahí, bueno, aquí lo pego, la fecha, aceptar, y está, lo filtran, ¿no? 29/11/87, la profesión sería abogado en este caso. Bien, justamente es lo que me sale, pues abogado. Bien, y la cuarta pregunta, ¿no? Y la última de este archivo, ¿sí? Dice, extrae el código del empleado, extrae el código del empleado con la fecha de nacimiento, ya, vamos a la fecha de nacimiento, ya está, copiar, y aquí pegamos. Cuya fecha de nacimiento sea tal, y lugar de nacimiento es Piura, lugar de nacimiento. Entonces aquí, lugar de nacimiento lo copiamos, y aquí lo pegamos. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esa fecha. Aquí está. Copiamos, seleccionamos y lo copiamos, ¿no? Lo copias, lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos en esta celda, ¿no? Lo pegamos en esta celda. Lugar de nacimiento, Piura. Ya está. Entonces con fecha de nacimiento, yo terminé en la 80, el mes de julio, día 23. ¿Cuál es el código del empleado? ¿Sí? ¿Cuál es el código?
Entonces aquí, B de extraer, abre paréntesis, data 01, coma, o punto y coma, seleccionas la hoja base y seleccionas A1 porque te pide el código. ¿Sí? Entonces aquí después de haber seleccionado la celda A1, coma o punto y coma, y regresas a la hoja B de extraer y simplemente seleccionas todo este rango y cierras paréntesis. B23, C24. ¿Sí? Ahí está el código de ese empleado que está en esta fecha y vive en Piura, ¿no? ¿Sí? Entonces el código de ese empleado cuya fecha de nacimiento es 23 del 7 de 1980 y lugar de nacimiento Piura. Copiarlo esto, vamos a base, ¿no? Vamos a hacer un filtro, fecha de nacimiento, filtro de fecha es igual a, y pegamos esto, y bueno, es de privado, ¿no? Ya está el código. Ese es el código. 13.499.547. Está 13.499.547, ¿no? 13.499.547 es el código de esa persona. ¿Sí? Bien. Listo, solucionado. Solucionado con la función B de extraer, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces ya hemos cumplido, se cumplió el objetivo, ¿no? El objetivo que podemos resolver diferentes casos utilizando funciones de base de datos. Bien, en este caso ya vamos a ubicarnos en el archivo 03 funciones bd-clase 03. ¿Sí? El archivo, digamos, el tercer archivo. ¿Sí? Ahí está. Este archivo, ¿no? Simplemente lo van a abrir y vamos a desarrollar cada caso, ¿no? A ver, aquí. Cada caso respectivo, ¿no? Bien, entonces el desarrollo de este ejercicio es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Bueno, ¿no? Aquí también, pues, ¿no? Hay logros del alumno que debe aplicar las funciones de base de datos utilizando los procedimientos correctos, ¿no? Bueno, aquí hay una hoja de conceptos, ¿no? Que hemos visto en clase de base de datos, ¿sí? De base de datos, ¿no? Entonces, ya hemos visto, pues, ¿no? Que hay varias funciones de base de datos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos todas las funciones respectivas de promedio, de contar, hay varias, ¿sí? Ahora, aquí hay un concepto 2 también, cómo se maneja la base de datos, ¿no? Siempre hay una tabla de datos, que es la base de datos, ¿sí? Que es la base de datos, ¿no? Esto que está aquí es la base de datos, ¿estamos? Siempre la base de datos va a tener bastante información, Esto para nosotros es la base de datos. Y bueno, a ver,
Aquí vamos a verificar aquí, base de datos, ¿no? Ahí está. Entonces, para nosotros, esto es la base de datos. Ya está. Y nuestra tabla de criterio es esto que está aquí. Esto es nuestra tabla de criterio. ¿Sí? Pero fíjese bien que la columna del campo, ¿no? En este caso, cliente, con la columna de la tabla de criterio son iguales. ¿Sí? Fíjese bien esta parte. ¿Para qué? Para buscar a este dato que se encuentra en la columna cliente. ¿Sí? En este caso, Romero y Tomillo, ¿no? Entonces buscamos a estos dos clientes, ¿no? Romero y Tomillo. Entonces buscamos, muy bien. Entonces mi criterio es cliente y mi base de datos, la columna también es cliente. Y buscamos a Romero y Tomillo. ¿Sí? Bien, entonces siempre hay celdas en la cual pues, ¿no? nosotros empleamos las funciones. Entonces vamos a utilizar una base de datos, nuestros criterios y manejamos las fórmulas en diferentes celdas. Bueno, entonces en la hoja tabla de criterio 1 tenemos un ejemplo en la cual, pues, ¿no? Podemos tener, digamos, unos criterios de una columna y un valor. Por ejemplo, cliente, Romero y Tomillo. Otro tipo de criterio sería con dos columnas, con diferentes fechas, ¿no? Rango de fechas como criterio en este caso, ¿no? Una fecha inicio y una fecha final. Y el otro criterio sería con, digamos, con los comodines. Recuerde que el signo de interrogación reemplaza un carácter y el asterisco reemplaza un conjunto de caracteres, máximo 256. Y bueno, entonces aquí el asterisco T asterisco incluye o termina con la palabra T. Y bien, en la siguiente hoja hay otro tipo de, en tabla de criterio 2, hay otro tipo de criterio, ¿no? En este caso con dos columnas y cada columna tiene un valor. Por ejemplo, cliente, Romero y Tomillo, y la otra columna sería producto, caviar rojo. Entonces, es una forma de hacer los criterios o las condiciones. También puedes aplicar también tres columnas, cliente, Romero y Tomillo, monte de venta, mayor que 500, mayor o igual que 500, y monte de venta mayor o igual a 25.000, ¿no? Entonces es un rango, ¿no? Es un rango de monte de venta, ¿no? Y los productos utilizando también en una sola columna, bueno, en este caso, pues también recordar a ustedes que sin interrogación reemplaza un carácter y el asterisco reemplaza hasta 256 caracteres, que son los comodines, ¿no? Que nos permite realizar una búsqueda. Entonces aquí con R sin interrogación, el primer carácter es R, el segundo, tercero, el cuarto es S. Entonces digitamos R, que es el primer carácter sin interrogación, segundo carácter, tercer carácter sin interrogación, y el cuarto es S, ¿no? Y asterisco reemplaza un conjunto de caracteres, entonces va a buscar aquellos registros cuyo primer carácter sea R y el cuarto carácter sea la letra S. Bien, vamos a los trabajos entonces.
Bien, primero vamos a ver aquí a la ficha fórmulas y aquí administrar nombres. Ya, esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos que tenemos aquí en la hoja BD1 se llama tabla 1. Lo dejamos ahí, no lo vamos a borrar. ¿Sí? Borremos, elimine todo, eliminar, ¿sí? Eliminar, no hay problema. Listo, ya, vacío. Sí, no hay problema. Vamos a ver, vamos a eliminar, no importa. ¿Sí? Ya, entonces, administrar nombres, ¿no? Elimine todo, que esté vacío. ¿Sí? Seleccionas, eliminar, seleccionas, eliminar y luego cerrar. Ahora, a la base de datos que está en BD1, te ubicas en la celda A11. Control Shift, flecha derecha y Control Shift, flecha abajo. ¿Sí? Entonces, seleccionas asignar nombre, definir nombre, y aquí sería nombre, en este caso, de la base de datos. Data, no, vamos a ponerle así, base 01. ¿Sí? Vamos a variar ya, ¿no? Base 01. ¿Sí? Aceptar y listo. Entonces el nombre de la base de datos se llama base 01. Bien. Por decir, total de monte de venta. Bueno, aquí en la base de datos tenemos un monte de venta. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos ahí? Queremos el total, o sea, la suma de ventas del cliente